Bien, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Chanto, del Comité de Talento Humano de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos acompaña el doctor Diego Hidalgo Leiva. Él es ingeniero civil con especialización en ingeniería estructural y sísmica. En el año 2012 comenzó a trabajar en el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica. Desde el año 2013 hasta el 2017 realizó su PhD en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural en la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente coordina el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica. Fue director de la revista Ingeniería del año 2018 al 2024, director del programa de posgrado de Ingeniería Civil, subdirector de la Escuela de Ingeniería Civil y es profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la misma universidad. Buenos días, doctor Diego. Bienvenido. ¿Me escucha? Hola Esteban, hola a todas las personas que nos acompañan aquí en la sesión de Zoom y por las redes sociales de la Universidad de la UNED, estatal a distancia. Gracias. Eh, Muchas Eh, gracias por esta invitación, Esteban. Muy amable, muchísimas gracias. Quiero recordarles que por favor mantengamos siempre el micrófono apagado para evitar ruidos o interrupciones en la grabación de esta charla, la cual estaremos compartiendo en los próximos días. A todos nuestros invitados y a todas aquellas personas que nos siguen por las redes sociales de la universidad, les recordamos que pueden hacer uso del chat para hacer su consulta o comentario. Al final les estaremos respondiendo. También pueden levantar la mano las personas que están acá en esta sesión de Zoom eh, en orden, y les estaremos dando el espacio, ¿no? Para escucharles. Finalmente, les recuerdo completar el formulario de asistencia a esta charla, el cual estará apareciendo en unos minutos en el chat. Pues bien, sin más demora, la charla de hoy se titula Estrategias, Desafíos y Métricas de la Ingeniería. Adelante, doctor. Muy amable. Voy a dejar de compartir. Sí, bueno, pues muchas gracias de nuevo por esta invitación, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED y especialmente a Esteban por haber organizado la actividad. Eh, Para mí, bueno, es un gusto hablarles un poco de lo que he aprendido en los últimos años sobre este tema. Como bien lo dijo Esteban, mi formación base es la ingeniería civil y trabajo en el Instituto de Investigaciones de Ingeniería, en el Laboratorio de Ingeniería Sísmica ya desde hace algunos años y como parte del proceso de formación, tanto en doctorado como en la investigación dentro de la universidad, pues nos tenemos que entrenar y enfrentar siempre a este tipo de temas relacionados con publicación, con métricas, con todo este mundo relacionado al final eh, hacia lo que las universidades nos piden, ¿verdad? Las universidades modernas nos están pidiendo que cada vez más publiquemos nuestras investigaciones y que las publiquemos en revistas que realmente podamos tener una métrica, un impacto de lo que está generando nuestro aporte hacia el estado del arte. El día de hoy he separado la presentación en estos puntos. Primero, un pequeño comercial sobre la revista Ingeniería, que me interesa siempre dar a conocer lo que hacemos en el Instituto de Investigaciones, en la Facultad de Ingeniería con esta revista. Luego, propiamente, temas sobre qué es una revista arbitrada, una revista indexada, métricas básicas en torno a las revistas, revistas depredadoras, clasificación de revistas científicas, bases de referencia y algunos aspectos relacionados sobre la elección de revistas a la hora de que queramos realizar una publicación. Siempre muy enfocado, ¿verdad? Desde mi óptica de ingeniería civil, pero creo que es totalmente extrapolable, perdón, y aplicable a cualquier otra área del conocimiento con matices. Y ahí es donde cada persona va a tener que hacer una pequeña investigación propia sobre algunas características de su entorno y de propiamente su academia. A nivel de la revista Ingeniería, por si no la conocen, esta es una revista que se fundó en la Facultad de Ingeniería desde el año 89 y el primer volumen fue publicado en el año 91.
Entonces, una revista con más de 30 años de estarse publicando de manera continua. Esta es la portada de la primera versión, del primer volumen, del primer número de esta revista. Inicialmente la idea era abrir un espacio para que profesores e investigadores de la facultad tuvieran donde publicar sus resultados de investigaciones. Ahora tenemos una gran proyección, no solamente de nuestros profesores, sino también de investigadores de Latinoamérica. Publicaciones, no sé, de México, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, Colombia. Principalmente sigue siendo más profesores e investigadores de Costa Rica, pero bueno, hemos recibido documentos en los últimos años de muchos países latinoamericanos. Esta revista tiene como enfoque y alcance, que esto es muy importante, que siempre se revise cuando estamos buscando dónde publicar nuestros artículos. Nosotros aceptamos artículos en español o inglés y que estén relacionados con los ejes temáticos de la facultad. Básicamente son las escuelas que tenemos dentro de la facultad, aquí excluyendo arquitectura porque ellos tienen su propia revista, o afines. Y en afines queremos abrir un poco hacia la trans multidisciplinaridad, entonces pueden ser ahí tópicos con ciertas combinaciones entre las ingenierías. Tenemos un consejo editorial donde hay una persona representante de cada una de las escuelas de la facultad. Todos son profesores de cada una de las respectivas escuelas. Algunos son parte del Instituto de Investigaciones de Ingeniería, otros simplemente son investigadores dentro de su propia escuela, pero todos son personas que conocen el proceso editorial y el proceso de divulgación científica. Y finalmente nosotros publicamos dos volúmenes al año. Sin embargo, tenemos un sistema que se conoce como el Online First Publication. Esto en revistas internacionales es muy normal y básicamente quiere decir que cuando el documento se ha terminado de procesar a nivel editorial, se publica, ¿verdad? No hay un tiempo de espera a una fecha específica para que salgan todos los artículos, sino que se van publicando de manera continua, lo cual puede ser también atractivo hacia los investigadores. Entonces, este es el anuncio, el comercial que quería hacerles sobre la revista Ingeniería. Totalmente invitados, invitadas a enviarnos sus documentos. Se ingresa por la página del portal de la Ingeniería, se busca revista Ingeniería y ahí saldrá dentro de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica el enlace propiamente. Entonces, entrando un poco sobre algunos conceptos básicos, los primeros tal vez es aclarar qué es una revista arbitrada, qué es una revista indexada. En el caso de ingeniería, es las dos, es arbitrada e indexada. Entonces, una revista arbitrada, cuando hacemos referencia a esto, básicamente lo que estamos preguntando es si los documentos son revisados por pares, pares externos, pares científicos. Ese es el tipo de arbitraje que andamos buscando. Entonces, los pares tenemos que entenderlos como personas que van a ser expertas en el tema que se está desarrollando en cada uno de los artículos. Yo diría que es imposible que una sola persona pueda funcionar como un par de revisión de todas las áreas de ingeniería, por ejemplo. Es imposible que alguien sepa sobre, a nivel de profundidad sobre temas de ingeniería civil, ingeniería química, ingeniería eléctrica. Entonces, por eso es que nosotros, por ejemplo, en el consejo editorial tenemos un miembro de cada escuela, porque esta persona será la encargada de buscar los pares expertos en el tema específico dentro de cada uno de los ejes temáticos que tenemos en la revista. Entonces, la intención de esto es que los artículos tengan una revisión exhaustiva, rigurosa, de alguien que conozca mucho el tema. Por eso se le llama un par, porque estamos al mismo nivel entre el investigador y el revisor. Son personas que se hablan en el mismo nivel de conocimiento, al menos en temas de lo que se está publicando ahí. Este par va a revisar fondo, por supuesto, ver si los métodos, los materiales, si las conclusiones, si la introducción, si el estado del arte es correcto. Y también, por lo general, nos toca, cuando hacemos el papel de par, meternos un poquito en temas de formato. Entonces, si el artículo está en inglés, es muy normal que si uno lo envía a una revista que solo acepta artículos en inglés y nuestro inglés no es muy bueno,
Vamos a ver comentarios de los pares como se recomienda que haga una revisión del inglés o una revisión exhaustiva o se rechaza porque el inglés simplemente es intratable. Eso el par también lo va a revisar porque es básicamente la capacidad que va a tener el documento de transmitir el mensaje que se quiere dar de manera correcta hacia la comunidad científica. Obviamente, si las figuras tienen una baja calidad, si todo ese tipo de cositas, el par también las puede revisar. Y también la oficina editorial de la revista tiene la potestad de revisar cuestiones de forma. Pero el par, normalmente nosotros también entramos cuando hacemos de par a revisar eso. Entonces, lo básico es buscar revistas indexadas. Una revisión por pares siempre, en principio, va a mejorar el producto final. Luego tenemos revistas indexadas. Las revistas indexadas son revistas que se someten a bases de datos o indexadores que van a integrar a todos los artículos que se publican de esta revista en sus bases de datos. Básicamente nosotros como revista, cuando nos sometemos a una indexación, lo que estamos buscando es incrementar la visibilidad. Entonces, estos es una familia de indexadores, Latinindex, Periódica, DOAC, y lo que buscamos nosotros con entrar a estos indicadores es proyectarnos más hacia el exterior. Porque entonces cuando hacemos una búsqueda por Google o por cualquier otro buscador en línea, estas bases de datos van a replicar nuestros artículos y van a poner palabras claves y van a tener robots que van a ayudar a que los artículos sean más fácil que aparezcan en estas búsquedas. Entonces, por supuesto que esto a las revistas le interesan, pero al autor también le interesa que las revistas estén en buenas bases de datos, en buenos índices, para que así la comunidad científica pueda ver, digamos, más fácilmente sus resultados y sus publicaciones. Vamos a ver luego, más adelante, que existen diferentes tipos de índices, algunos más rigurosos, menos rigurosos, y ya cuando hablamos de una revista indexada internacionalmente, es diferente a una revista indexada en Latin Index, por ejemplo, que es el índice de preferencia aquí en Latinoamérica. Entonces, estos que les muestro son como los básicos, digamos, por lo menos en el nivel de ingeniería. Latin Index y DOAC sí es como básico en casi que en cualquier revista latinoamericana, porque son referentes que es de acceso abierto y que cumple con unos criterios mínimos. Es importante que cualquier índice pone sus requisitos para poder ingresar. Entonces, por eso, cuando hay índices muy rigurosos, el estar ahí de alguna manera valida que las revistas cumplen con un sistema, un proceso que tiene un nivel de calidad alto. Y al final uno como autor, en parte anda buscando eso también en algunas revistas. Ok, vamos a hablar entonces sobre métricas básicas que tal vez todos han escuchado. Para algunos esto será probablemente nada nuevo, para otros tal vez será la primera vez que escuchan sobre estos índices básicos. El primero, que es el que todo el mundo comenta, es el factor de impacto. El factor de impacto se mide dependiendo la base de datos que busquemos. Y más adelante también les voy a decir que hay diferentes bases o diferentes organizaciones que nos van a brindar estos indicadores. En este caso les estoy mostrando cómo lo calcula Clarivate, que es el Journal Impact Factor. Este es como la marca de ellos, por eso tiene ahí un trademark, el JIF. Es un factor de impacto específico de lo que antes se llamaba el Web of Science y ha evolucionado y ahora es Clarivate. Entonces, ellos lo están calculando con 2 años. Entonces, en términos generales, el factor de impacto es la cantidad de citas que recibe un conjunto de artículos en un periodo determinado de tiempo. Entonces, por ejemplo, en este específico caso, ellos dicen que están tomando las citas en el 2022 para los ítems, es decir, los artículos publicados en 2020 más 2021. Es decir, toman las citas de los 2 años anteriores.
Esta revista en particular publicó 784, no, perdón, le citaron 784 veces en el 2020 y 435 veces en el 2025. Y lo dividimos entre la cantidad de artículos publicados en ese mismo periodo, que serían 119 artículos en el 2020 y 124 artículos en el 2021. Esa relación nos da un factor de impacto de 5. ¿Qué andamos buscando con este índice? Factor de impacto. Simplemente ver qué tantas veces citan los artículos de esa revista. Entonces, en principio, siendo muy optimista, si yo publico un artículo en esta revista, podría esperar que en un rango de 2 años, en promedio, mi artículo va a ser citado al menos 5 veces. Evidentemente, habrán revistas, perdón, habrán artículos que los citan, no sé, 40 veces en ese mismo periodo y algunos artículos que no los citan. Entonces, también hay que leer esa dispersión cuando estamos viendo el índice de impacto. Otras empresas harán lo que se conoce, que lo vamos a ver más adelante, el factor de impacto a 5 años, que es el mismo concepto, pero en lugar de tomar 2 años como criterio de cálculo, tomarán 5. Y va a depender de lo que nosotros queramos demostrar o visualizar. Luego tenemos la vida media de las citas. Esto también es un indicador de esta empresa, de Clarivate. Eh, y hay una pequeña diferencia de este y el siguiente. Entonces, es en inglés, por eso le puse aquí propias. Este es el cited en pasado, es decir, las que nos citaron. Y básicamente, como dice ahí la traducción, simplemente la descripción, es la mediana de la antigüedad de los elementos de esta revista que fueron citados en este indicador, en el JCR, en el año que se está evaluando, que en este caso es 2022. La mitad de los elementos citados de una revista fueron publicados más recientemente que esta vida media que pone aquí de 9,5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 2022, cuando ellos toman todas estas citas, que en total dicen que son 9.475, las citas que se utilizaron en estos documentos que ellos publicaron en el 2022 tienen una antigüedad media, o el 50% de las citas tienen una antigüedad de 9,5 años. Quiere decir que en este caso es, digamos que es un número relativamente alto. Eh, una revista que publique, que tenga un valor muy bajo aquí, quiere decir que está citando elementos muy recientes. Por ejemplo, esto lo podríamos ver en ciencias biomédicas o algo por el estilo, que probablemente citen muchos artículos de los últimos 2, 3 años porque ha evolucionado muy rápido el conocimiento relacionado con esto. Pero en otras áreas donde probablemente se citen artículos de hace 30, 40 años que siguen siendo vigentes porque tienen muchas teorías que son las que se están aplicando el día de hoy, este valor va a ir aumentando. Esto es simplemente como para tener una idea, yo como autor, si tengo citas muy antiguas y veo que la revista donde quiero publicarlo tiene una vida media muy joven, probablemente mi artículo está desactualizado, ¿verdad? Esa es como la conclusión que yo saco de este tipo de cálculos. Y por el contrario, si mis referencias son únicamente los últimos 2, 3 años, pero dentro de la revista están usando citas más antiguas, puede ser que yo esté perdiendo algo del estado del arte relacionado con lo que se publica en esa revista y que hayan referencias más antiguas que puedan aportar a mi investigación. Entonces, estas son propias, es decir, estas son las que los artículos que se publican dentro de la revista citan. Y estas son externas, entonces por eso dice sitting half-life, son las que se están citando fuera de la revista. Entonces básicamente estas son las citas que le otorgan a la revista de otras publicaciones, de un externo. Entonces, en este caso, en este ejemplo, para el año de referencia del JCR, tiene una antigüedad de 9,4. Quiere decir entonces que al final, si estos dos están cercanos, probablemente es porque la revista está inmersa dentro de un estado del arte, una burbuja, digámoslo así, que utiliza una antigüedad similar en los artículos que se están relacionando con el tema. Entonces, es simplemente información que podemos utilizar nosotros como referencia.
Luego podemos tener métricas, como les decía, el factor de impacto a 5 años, y aquí podemos ver la evolución. Básicamente es el mismo concepto que les dije anteriormente, pero con un periodo mayor, 5 años. Esto nos permite ver si hay variaciones fuertes, podemos captarlas en estos 5 años, porque puede ser que la revista en los últimos 2 años haya dado un salto muy importante en la cantidad de citas y entonces el factor de impacto se dispara, pero hace 4 años la revista estaba en el suelo. Entonces también hay que visualizar un poco eso, porque puede ser que haya entonces afectaciones muy fuertes por ejemplo, el consejo editorial o la casa editorial que es la que está manejando. A veces las revistas salen de un grupo y se van a otro grupo editorial y eso puede modificar fuertemente estos índices. Este índice de inmediatez es interesante, este es relativamente nuevo, lo que busca es ver cuántas citas se otorgaron, por ejemplo, este que es del 2022, cuántas citas se otorgaron en el 2022 para los artículos publicados en el 2022 en esta revista. Entonces, en promedio tiene 1,6. Eso es un número bastante bueno. Quiere decir que lo nuevo que se está publicando, pues está teniendo un impacto también, ¿verdad? No tienen que esperarse varios años para que citen los artículos que se publicaron, sino que ya en el mismo año que se publican los documentos, están recibiendo citas al respecto de lo publicado. Y las tendencias, por ejemplo, estas son interesantes, siempre ver la tendencia que vamos teniendo con tanto el factor de impacto, que serían las barras verticales, como el percentil al cual pertenece la revista. Cada revista va a estar dentro de una familia temático, un eje temático. Por ejemplo, esta revista en particular tiene dos asignaciones: ingeniería, geología y ingeniería civil. Entonces, dentro de esas categorías se va a comparar el factor de impacto relativo de esta revista respecto a todas las que esta empresa coloque dentro de esa familia. Entonces, se puede ver la tendencia en particular de esta revista de que el factor de impacto, que son las barras verticales, han ido incrementando. En el 2018 era como 1,8 y en el 2022 es de 5. Pero además, dentro del conjunto de revistas de la misma categoría, también ha mejorado respecto a las demás. Entonces, por ejemplo, aquí es donde decimos con la línea naranja que esta revista es Q1. ¿Qué quiere decir Q1? Básicamente aquí se ven los cuartiles. El cuartil 4 es de 0 a 25, el cuartil 3 es de 25 a 50, el cuartil 2 es de 50 a 75 y el cuartil 1 sería de 75 a 100. Entonces, una revista que esté dentro de un conjunto, de una familia, dentro del 75 al 100%, sería Q1. Entonces, esta revista es Q1 en el 2022. Pero vean que en el 2021 para atrás era Q2. Entonces, ahora es Q1. Entonces, eso también se utiliza a veces para justificar dónde queremos colocar nuestros documentos. Bien, entonces son índices o indicadores generales. Cuando hablamos de revistas depredadoras, que esto es todo un tema bastante sensible en general en la investigación, básicamente tenemos que entender que esto es un modelo de negocios explotador. Puede verse como un modelo piramidal o puede verse simplemente como un negocio. Y por lo general va a implicar un cobro de cargos sin comprobar la calidad y la legitimidad de los textos. Es decir, muchas veces se dicen que son arbitradas, pero no es cierto. No hay un par que realmente esté verificando la calidad y la legitimidad de los textos. En legitimidad lo que queremos decir es que no haya plagio de los documentos. Todas las revistas tenemos herramientas para verificar que el artículo que nos llega no es un plagio de algún otro documento. Y aquí a ellos básicamente no les importa eso, lo que les importa es el modelo de negocio. Se consideran depredadoras porque los académicos son engañados. Y estos, vamos a hacer dos grupos. El académico, el pobrecito, que sí lo engañaron, pero además hay algunos autores que son conscientes muchas veces de que están publicando en una revista depredadora. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué publican en una revista depredadora? Pues porque en algunos países, algunas empresas, algunas universidades, lo único que piden son productos científicos y en productos entran artículos y tal vez no tienen estándares de calidad sobre qué es el artículo.
y es simplemente un artículo que tenga un identificador único, un DOI o algún criterio donde se pueda encontrar en línea y ya para eso, para ellos eso es suficiente. Y estas revistas es justamente lo que dan. Usted paga y ellos le ponen su documento con un identificador único, que eso es muy sencillo de otorgar, no tiene realmente mucho impacto y se acabó. Por lo general son revistas de poca calidad e inclusive fraudulentas. Es decir, muchas veces hasta cobran y ni siquiera publican. Entonces, es todo una aventura. Aquí, a manera de ejemplo, ya cuando uno empieza a publicar, le empiezan a llegar varias veces a la semana, al mes, al día, no sé, dependiendo el impacto que tenga la persona, le llegan correos invitándolo a uno a publicar. Eso es muy sospechoso. Entonces, este, por ejemplo, es un journal que se llama International Journal of Development Research. Entonces, vean que es súper abierto, súper general, ahí puede caber casi cualquier cosa. Y empezamos a leer el correo y dice que está indexado por Quiles Indexing de Brasil. eh, yo nunca abro estos correos, ahora abrí este para traérselos a ustedes y ver el ejemplo. Entonces, bueno, entré a ver qué era el Quiles Indexing en Brasil y no se encuentra en Google en realidad. Cuando uno entra a la página, ahorita les enseño cómo se ve la página, es bastante sospechosa. Por ejemplo, nos dice que el SJIF, Scientific Journal Impact Factor, es de 8. Y uno busca esto y también la página es muy, muy sospechosa. Y 8 es un valor a nivel de ingeniería, ciencias aplicadas, es un valor alto, es un factor de impacto bastante alto. En ciencias naturales o ciencias exactas, probablemente no sea tan alto. Normalmente ahí usan factores de 10, 15 en revistas bastante bien colocadas. Pero en ingeniería podemos pensar que hay journals que son buenos y tienen factores de impacto, dependiendo cómo se mida, de entre 2 y 4. El que yo les enseñé anteriormente era 5, era una buena revista, estaba en el Q1. Dice que es publicación rápida, bueno, y ahí da ciertas características. Cuando entramos a la revista, esta es la página de la revista, y vean que lo primero que veo es que, bueno, es Open Access y Crossref DOI. Este Crossref DOI es ese identificador digital único, que es un URL, es un enlace que me va a llevar al artículo. Y muchas universidades o instituciones lo que piden es eso, que tenga un DOI, porque entonces ya los robots lo van a encontrar en las búsquedas. Pero eso no es una base de datos de confianza, no es para nada algo que queramos buscar. Eso viene derivado del artículo, pero no es el fin último de lo que yo busco en una revista. Y automáticamente me sale aquí PayPal y pague ahora. De una vez pague, ¿verdad? Entonces, esto definitivamente es una revista depredadora. Normalmente las revistas serias no traen un botón para pagar, sino que se hace un sistema de transferencia electrónica, pagos seguros entre bancos, y es hasta el final del proceso editorial que se paga. Si el artículo es rechazado, no hay que pagar absolutamente nada. Entonces, bueno, estos son revistas depredadoras. Hay listas que no son exhaustivas, pero al menos son una referencia. Esta es una de las más famosas, la Bills. Aquí podemos ver un montón de revistas que ya han sido más o menos que clasificadas como depredadoras. Sus propias universidades o institutos pueden tener listas de revistas depredadoras. Estas son solo en inglés. Evidentemente también habrán revistas depredadoras en español. Em, y bueno, lo que básicamente mi recomendación es dudar, revisar los documentos, revisar qué se ha publicado ahí, revisarlo en otras indicadores de calidad para verificar que la revista tenga todo ese respaldo que nos está diciendo y siempre dudar, ¿verdad? Mucho sobre revistas nuevas que nos invitan a publicar. Normalmente no ese es el proceso, a menos que sea un conocido, un profesor que nos está invitando para un número especial o para un capítulo de un libro, pero ahí es un contacto diferente el que se está recibiendo. Cuando hablamos de clasificación de revistas científicas, eh,
a mí me gusta clasificarlo de acuerdo a las fuentes de información que tenemos disponibles. Por ejemplo, tengo el SJR, que este es de la editorial Elsevier, que es un grupo muy grande, que ahí nos dan un factor de impacto que es diferente, lo calculan diferente. Y tengo este Journal Citation Report que les estaba enseñando antes, que es de Clarivate o del Web of Science. Estos índices, que son como los más conocidos dentro de la academia, al menos dentro del área que yo estudio, lo que buscan es determinar impacto de las revistas, es decir, cuantificar citas. Y estas citas que se calculan dentro de estos índices son de revistas que están dentro de su propia base de datos. Es decir, si ustedes publican en la revista Ingeniería, nosotros no estamos dentro de estos indicadores porque tenemos ahí un tema con el idioma inglés que hay que publicar más en inglés para que nos dejen ingresar y estamos trabajando en eso. Pero si ustedes publican en la revista Ingeniería y alguien cita un artículo de la revista Ingeniería, esa cita no va a aparecer en estas bases de datos porque la revista Ingeniería no está dentro de SJR o el JCR. Entonces, ellos cuantifican únicamente las citas de las revistas que están dentro de su propia base de datos, que hay miles de revistas dentro de ellos, pero hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Y ellos lo que les interesa es eso, impacto. Otros, por ejemplo, UCR Index, que es un sistema que ha definido la Vicerrectoría de Investigación junto con una oficina específica de divulgación de conocimiento dentro de la Vicerrectoría de Investigación, han definido una serie de requisitos para que las revistas de la Universidad de Costa Rica y creo que próximamente las revistas de CONARE también sean evaluadas periódicamente y verificar calidad. Entonces, en UCR Index, el principio que anda detrás de estas evaluaciones no es tanto la cuantificación o la métrica del impacto, sino la garantía de que estas revistas siguen criterios de calidad. Entonces, hay una diferencia importante entre estas métricas o estas clasificaciones. Tenemos un conjunto de listas, por ejemplo, Redalic y Cielo, que a nivel latinoamericano son de las más importantes, son las más rigurosas en español. Redalic viene de la mano de la Universidad Autónoma Nacional de México, de ahí donde tiene la base. Cielo más bien viene de universidades de Brasil, pero se utilizan en toda Latinoamérica. Estas indizadores no hacen una clasificación necesariamente de la revista, es decir, no me van a decir directa, explícitamente, esta revista es Q1 dentro de ingeniería o Q2, porque eso lo hacen las que miden el impacto. Pero sí brindan mucha información sobre el desempeño de la revista, cuánto tiempo duran, qué tan rigurosos son en ciertos aspectos, cantidad de descargas, citas y otras cosas. Y Latin Index, realmente lo que tienen son criterios básicos de calidad. Una revista que ni siquiera esté en Latin Index probablemente tiene serios problemas a nivel de comité editorial, de regularidad de publicaciones o de algún otro criterio básico de calidad. UCR Index es mucho más riguroso que Latin Index, ¿ok? Entonces, aquí otro ejemplo de cada uno de estos indicadores que les estaba diciendo. Esta es otra revista en Journal Citation Report. Esto es como vamos a ver las revistas acá. Básicamente ya les enseñé este gráfico con la evolución del factor de impacto. Por ejemplo, vean que esta revista fue Q1 en el 2018 y luego ha ido fluctuando y en el 2022 sigue estando en Q2 y más bien como que está bajando. Ya esta gente, digamos, lo que tiene que hacer es ver qué cambios hacen a nivel de editorial para mejorar la citación de sus artículos. Aquí inclusive nosotros podemos ver cuáles artículos son los que utilizaron para hacer este cálculo, los que han sido citados en el último año y otros parámetros. El SJR, que este es del Sevier, es similar, pero el cálculo es un poco diferente. Entonces, esta es la página de la misma revista y vean que en este caso, esta revista dice que es Q1 en el 2022, porque ellos calculan esto un poquito diferente. Entonces aquí podemos ver la evolución del índice de impacto del SJR, la cantidad de documentos y otras cosas. Y básicamente nos interesan los cuartiles. Entonces vean que aquí es Q1. Entonces a veces
si yo quiero justificar publicar en esta revista, me va a servir irme a JCR. Este es mucho más riguroso, según yo entiendo, pero a veces prefiero ver esto porque aquí cuantificarán de otra manera. Igual es riguroso porque utiliza lo que se conoce como Scopus, que es del Sevier, para hacer la cuantificación. Y hay pequeñas diferencias. Vean que entonces, de nuevo, este es Q1. La revista está cerca de ser Q1, pero bueno, ahí hay una ligera diferencia. Eh, el UCR Index hace una clasificación y nos pone nota de 0 a 100. Pues, por ejemplo, la revista Ingeniería tiene una nota para este 2023-2024 de 89 sobre 100, pero no dice qué es Q1, Q2, Q3. Podríamos básicamente cuantificar las revistas y luego ver cuál cuartil es el que caemos, pero no lo dice explícitamente. Y sí nos da información sobre la nota que obtuvimos y en qué de lo que estamos obteniendo esta nota. Aquí pueden ver la evolución de la revista Ingeniería. Cuando nosotros tomamos la revista en el 2018, teníamos bastantes problemas a nivel del procesamiento de artículos, rigurosidad y otras cosas, los cuales han ido, gracias a todas estas personas que han conformado el consejo editorial de la revista, se cambiaron y se pudo aumentar al menos la calificación de UCR Index, que nos diría que la revista ha mejorado en temas de calidad, de editorial al menos. Esto es lo que veríamos de UCR Index. Ya cuando entramos al Redalic Cielo, Redalic es la que brinda un poco más de información. Aquí podemos ver información sobre la revista. Entonces, el nivel de internacionalización, cuántas semanas se dura para publicar, artículos externos, coautorías y otros parámetros. Podemos ver los países que han publicado en esta revista y dónde se están generando descargas. Pero tampoco me dice si es Q1 o Q2, porque no es lo que estos indicadores andan buscando con este análisis o caracterización de las revistas. Y Latin Index, realmente lo que hay que verificar creo que son 33 criterios, 38 criterios, perdón. Por ejemplo, la revista Ingeniería cumple todos los criterios, pero esos 38 criterios sí van a ser bastante básicos. Entonces podemos entrar a la página, revisar cada una de las revistas y ver entonces si la revista cumple o no cumple con esto, ¿verdad? Que para mí es básico que cumpla, que esté indexada al menos en Latin Index. Luego, cuando hablamos de redes sociales o bases de referencia, aquí hay como un montón de oportunidades de redes, de páginas, y a veces nos podemos volver un poco, eh, no sé, un poco locos con estar revisando constantemente todo esto. Entonces, yo creo que son herramientas y tenemos que verlos como herramientas y simplemente enfocarnos en nuestras producción científica y estos, digamos que ya se van a ir llenando solos con los datos. Eh, Aquí no, ORCID se desaparece. ORCID es bastante importante que los tengan, es como un registro, un identificador numérico que tenemos los investigadores y cada vez que publicamos en revistas indexadas de alto impacto, generalmente nos lo van a pedir para poder hacer una correlación con el investigador. Pero bueno, tenemos estos Web of Science, Scopus y ResearchGate, que probablemente los han escuchado. Son como perfiles que podemos tener información de los investigadores. Este es un ejemplo de un profesor mexicano, el doctor Mario Ordaz. No puse el mío porque el mío se ve muy pobre en comparación al del profesor Ordaz, entonces como para que vean un poquito más de información. Entonces, por ejemplo, en este Scopus es una base de referencias muy importante. Yo cuando estoy haciendo estados del arte utilizo mucho Scopus porque yo puedo buscar autores, puedo buscar artículos y me va generando una red, una correlación de todos los documentos que se engloban dentro de un área de estudio. A veces yo tengo un profesor o un artículo de referencia y quiero ver qué se ha publicado alrededor de ese artículo. Entonces yo puedo entrar aquí, buscar el autor, ver qué más ha publicado el autor, ver quién citó a este autor, porque esto me va a permitir, por ejemplo, aquí este artículo me va a decir quién lo citó, qué año se dieron estas citas, qué otra persona está hablando sobre estas palabras claves
Y si están utilizando, por lo menos en el caso de la Universidad de Costa Rica, me imagino que en la UNED será similar, pero en el caso de la Universidad de Costa Rica, si ustedes están dentro de la red UCR de Internet, por Internet inalámbrico o por cable o remoto, van a tener acceso a un montón de revistas que las universidades están pagando los derechos. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen clic aquí en ver en la editorial o en el que está publicando, van a tener acceso y van a poder descargar la revista, el artículo. En muchos casos, hay ciertos bases de datos o ciertas revistas que no se pagan, entonces no se van a poder descargar, pero en general, al menos en la UCR, sí hay acceso a muchísimas, muchísimas revistas que, bueno, todos los años se pagan esos derechos. En estas bases de referencias van a calcularnos a nosotros como autores algunos parámetros. Uno de los más importantes es el índice H. Entonces aquí hay un ejemplo de qué es el índice H. El índice H es básicamente el número de artículos que ha sido citado, ese mismo número o más. Entonces, por ejemplo, este profesor tiene un índice H de 30. Lo que quiere decir es que tiene al menos 30 artículos que han sido citados 30 veces o más. Entonces, si ustedes ven un índice H de 2, pero el autor tiene 100 documentos, quiere decir que probablemente esos artículos no tienen mucho impacto, porque tiene 100 documentos, pero no ha logrado que más de dos artículos sean citados dos veces o más. Hay autores que tienen 30 artículos y tienen un índice H de 28, lo cual es muy bueno porque probablemente querrá decir que esos 30, 28 han sido citados 28 veces o más. Puede ser que los hayan citado 500 veces, pero tiene que tener ese equilibrio que se ve en esa gráfica, sería un punto de balance. Entonces, ese índice H va a variar de acuerdo a donde yo consulte el índice H. Por ejemplo, este es ResearchGate, aquí sí puse el mío porque lo hice un poco rápido. Entonces, aquí en ResearchGate vamos a ver citas, publicaciones y el índice H. Y el índice H calculado a ResearchGate, que es un poquito más generoso que el de Scopus. El de Scopus se calcula con revistas que estén dentro de Scopus. Esto quiere decir las revistas que estén dentro de la base de datos del SJR o de el Sevier, digámoslo así. No son solo las revistas del Sevier, son revistas indexadas en Scopus que van a ser de Springer, de Taylor and Francis, de un montón de casas editoriales que se han sometido a Scopus. En cambio, en ResearchGate no necesariamente tienen que estar en esas. Ahí aquí yo sí puedo colocar artículos de Latin Index y me va a contar esas citas. Entonces, este índice H por lo general es más generoso. Y tenemos otra que no lo puse anteriormente tampoco, que es el Google Académico o el Google Scholar. Este para mí es el más generoso de todos. Entonces, esto es un poco para que no nos engañemos a veces con los números que vemos en un perfil o en otro, porque va a depender mucho de lo que ese perfil o esa página esté examinando. El Web of Science, el de Clarivate, para mí es tal vez el más riguroso, es el que considera menos citas o menos artículos, entonces ahí el índice H tiende a ser un poquito más bajo. Aquí, por ejemplo, mi índice H en Google Académico es 9, es el más generoso de todos. Porque aquí incluyen, yo creo que a veces hasta tesis que se publican en algunos países y toman en cuenta las citas originadas en esos documentos, los cuales evidentemente no están indexados y Google los evalúa y de alguna manera los indexa, pero no están en ninguna de estas grandes bases de datos que les mencioné anteriormente. Eh, ¿Qué más tengo por acá? Ok, ya para ir cerrando el tema de dónde publico, qué criterios debería de yo revisar a la hora de escoger una revista. Yo creo que el primero que tenemos que pensar siempre que estoy a punto de redactar un documento es en qué idioma quiero publicar mi artículo. Si pensamos en publicarlo en español, yo creo que esto debería de justificarse en que yo quiero que un grupo de expertos regionales y en general una comunidad regional o de un país tenga acceso fácil a esta información. Para mí esta sería una de las justificaciones.
que tenga un impacto más local, más regional en un país, en un pueblo, en un conjunto de países. Y que la información en español probablemente sea más fácil de divulgar o de diseminar en este grupo de expertos que probablemente sea reducido, pero al final es lo que yo busco a la hora de publicarlo. Si por el otro lado yo pienso que lo puedo publicar en inglés, la gran ventaja de publicar en inglés es que estoy apuntando hacia una audiencia mucho mayor, ¿verdad? Aquí no es solamente Estados Unidos, es toda Europa, toda Asia, toda Oceanía y probablemente toda Latinoamérica también la que pueda captar la información de ese artículo. Evidentemente no lo va a poder captar la persona de alguna región rural que no tiene acceso a bases indexadas, que le va a costar un poco más entender lo que se está diciendo probablemente en inglés, pero sí lo va a entender probablemente toda la comunidad científica del planeta eh, que trabaje en ese tema. Entonces, el inglés, por lo general, va a tener siempre un mayor impacto científico. No así, no necesariamente un impacto social. Entonces, podríamos pensar eso como un criterio a la hora de decidir el idioma. Y para mí ese es el paso número uno, porque de acuerdo al idioma nos va a abrir las puertas hacia cuáles revistas puedo yo enviar mi artículo o a cuáles no lo puedo enviar. Evidentemente en inglés habrán muchísimas más posibilidades de publicar porque hay más revistas dispuestas o disponibles para mi eje temático. Me imagino que habrán algunas áreas, ciencias sociales o alguna área específica donde esto no aplique, donde las revistas en español más bien son las que me dan más oportunidad, pero en general es como les comento. Luego vamos a ver el tema de pago. Si yo tengo presupuesto, si no tengo presupuesto, si debo pagar o no debo pagar. Y aquí lo que tenemos que revisar, entre otros factores, son tres básicos. ¿Qué pasa con los derechos de autor? Muchas veces cuando nosotros enviamos a una revista de una editorial grande, no leemos la letra pequeña y no sabemos qué está pasando con los derechos de autor. Eh, Normalmente las revistas, por ejemplo, de Sevier o de Springer o de alguna de estas editoriales, Taylor Francis o Sagi, no cobran, dependiendo del área. En el área de ingeniería civil hay muchas revistas que uno no tiene que pagar para publicar y que son Q1 y están bien indexadas. Hay otras áreas donde sí o sí hay que pagar. Pero muchas de estas que uno no paga le hacen firmar una cesión de los derechos de autor. Básicamente lo que quiere decir es que la editorial es dueña de los derechos. Y nosotros podemos usar el documento porque somos autores, pero cedemos los derechos a la editorial. Básicamente yo no puedo reimprimirlo, yo no puedo divulgarlo sin el permiso de la editorial y otras restricciones derivadas del tema de los derechos de autor. Algunas otras revistas de acceso abierto, que son open access completas, el diamante, nos dan los derechos de autor a nosotros o se negocia y entonces hay que leer un poco sobre eso y ver qué es lo que estamos firmando. Luego el tema de acceso abierto, esto es un gran tema y en la universidad se está comentando mucho sobre esto. Normalmente todas las revistas que están en DOAJ, que era uno de los indicadores que mostré al puro inicio, ahí ese es un directorio de revistas de acceso abierto y no necesariamente son gratis, ¿verdad? Acceso abierto no quiere decir que sean revistas de no pago. Hay muchas revistas de pago que son de acceso abierto, pero también es cierto que hay muchas revistas de acceso abierto en las cuales no hay que pagar. Por ejemplo, Ingeniería es una revista que es de acceso abierto y no hay que pagar. Entonces, con acceso abierto, también hay el tema de pago, porque entonces esto es un modelo de negocio que están asumiendo muchas editoriales donde yo puedo conservar un poco más los derechos de autor, pero tengo que pagar entonces para publicar ese documento. Y luego tenemos el caso de revistas que solo permiten publicar con pago y no necesariamente son de acceso abierto. Por ejemplo, hay una editorial que está tomando mucho auge últimamente, que es la MDPI, que es de casa, bueno, de recursos de China, pero está situada en Suiza. Ahí, yo creo que en todas las revistas que tienen, sí o sí hay que pagar.
y no es barato. Creo que los artículos empiezan como en 2.000 coronas suizas, que esos serán como, no sé el tipo de cambio, pero $2.500, una cosa así. Y no son acceso abierto, otras sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y otros factores. Habrán revistas que tal vez yo quiero publicar ahí porque yo sé que la revista tal vez no es Q1, tal vez no es la revista que tenga el mayor impacto actualmente, pero es una revista histórica, de tradición sobre un tema y yo quiero un artículo ahí y probablemente hay que pagar. Entonces ya esas son decisiones más personales de grupo de investigación que también entran en el juego y habrán otros factores, pero yo creo que estos son los principales que debemos de tener en cuenta cuando hablamos del tema de pago. Y finalmente, por supuesto que nos va a interesar ver el posible impacto, que es lo que hablamos en gran parte de la sesión de hoy. Esto es del JCR, el Journal Citation Report. Entonces, por ejemplo, este es el ejemplo inicial que les estaba enseñando, que era Q1, es un percentil 83.8, es la número 23 de 139 revistas dentro de ingeniería civil. Entonces me puede importar por esto. Hay muchas revistas en Europa que me han contado colegas de allá que ya no solamente les están pidiendo a las universidades que la revista sea Q1, sino que les están pidiendo que sean del 10% superior, es decir, que sean un percentil 90 superior porque son políticas dentro de sus propias universidades para temas de mejora de salarios y crecer en el régimen académico que tengan ellos allá. Entonces, cada universidad puede definir sus reglas. Eh, el posible impacto puede ser por factor de impacto, que esto básicamente es una correlación directa que yo esperaría que mi artículo tenga un mayor impacto porque la revista tiene un factor de impacto muy alto. Entonces, más gente lo va a leer, más gente va a acceder a esa revista porque la revista se sabe que es buena, que tiene un factor de impacto bueno y que está publicando cosas de gran relevancia. Puede ser por relevancia en el área. Es posible que dentro de ingeniería civil no sea Q1, pero al rato la revista está mal colocada dentro de esa categoría. Posiblemente la revista no es fuerte solamente en ingeniería civil, tal vez es más especializada. Entonces, puede ser que la revista aquí salga como Q2, pero cuando yo hago la revisión y lo comparo con revistas del área específica que yo quiero optar, me encuentre que está muy bien colocada. Entonces, dentro del área tiene una relevancia mayor y tal vez simplemente estas empresas no han sido lo suficientemente cuidadosas o finas en definir un área específica para lo que yo estoy tratando de publicar. Y lo otro es esto que les digo, la historia de la revista, que aquí a veces nosotros como autores nos enamoramos y tenemos un sueño de publicar en alguna revista en particular y puede que la revista no esté en sus mejores días, pero grandes científicos han publicado ahí y yo quiero tener un artículo ahí a la par de ellos en la misma revista. Y hay poco que hacer, ya eso es un tema más de como de amor, ¿verdad? Ahí me pueden dar todas las justificaciones técnicas, pero yo quiero el artículo ahí y se acabó. Entonces, eso es un criterio también a la hora de elegir las revistas. Bien, yo creo que eso era lo que les tenía que hablar. Un repaso rápido, básicamente de lo que yo creo importante sobre este tema. Espero que haya sido de interés para algunos de ustedes y quedo ahora abierto y disponible para cualquier consulta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente es todo un tema, ¿verdad? Es muy interesante esto que nos compartí el día de hoy. Y bueno, vamos a ver. Eh, Vamos a abrir los micrófonos y para los compañeros que están acá en esta sala, que si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano. Con todo gusto vamos a dar el espacio para que el especialista pueda referirse. Entonces, siéntanse, ¿verdad? En familia y por favor, podemos participar. Tenemos la participación de Carlos Morales. Adelante, estimado. Gracias, compañeros. Gracias al señor Hidalgo por esta gran charla. Para mí, soy nuevo en el tema de los artículos. Comentarle
que me llamó mucho la atención porque recibí un correo de ese que usted escribió de las devoradoras, era, creo que utilizó ese término. Me llegó un correo y bueno, yo a poco conocimiento sí hice una investigación ahí rápidamente, digo yo no me parece extraño porque yo he publicado muy poco para que ahora me estén invitando a publicar en una revista. Entonces, le agradezco, señor Hidalgo, porque ya ahora sí me quedó súper claro ese tipo de revistas o ese tipo de invitaciones indecorosas que le pueden llegar a uno. Muchas gracias y gracias por toda la información que nos suministró el día de hoy. Era nada más ese comentario. Gracias. No, con mucho gusto. Yo con esto, tratar de motivarles que se aventuren, que sean valientes a enviar sus artículos a buenas revistas. A veces tenemos miedo de que nos rechacen. A mí me han rechazado varias veces. He tenido rechazos muy groseros que a veces uno no cree que profesionales o pares deberían de tratarlo a uno así. Pero yo creo que de todo se aprende. Hay experiencias y el miedo al rechazo es muy natural en nosotros. Un profesor mío de Barcelona me decía, es que ustedes son muy suaves en Costa Rica porque hablan muy suavecito y no les gusta que les hablen como golpeado. Porque él a veces me decía cosas y yo me sentía mal y me decía, no, pues estamos aquí en confianza como pares y hay que hablar duro a veces. Entonces muchas revisiones a veces son duras y lo que hay que hacer es tener una cierta madurez para saber que, o esperar que no sea una crítica destructiva, sino que quieren mejorar el documento. Y detrás de cada crítica, detrás de cada rechazo, yo creo que hay una oportunidad de que nosotros mismos mejoremos. Y yo siempre veo como que deberíamos de optar hacia de las mejores revistas y a partir de ahí, si me lo rechazan, puedo ver si lo coloco en otra revista similar o ya empiezo a bajar en categorías hasta que encuentre un nicho para mi documento. Pero yo los invito a que pierdan el miedo a publicar, ¿verdad? A que hagamos nuestros documentos en inglés. Si no estoy muy bien en inglés, busco ayuda con algún filólogo, lo que sea, pero perder ese miedo porque al final yo creo que esto sí va a mejorar nuestros índices y nuestra proyección hacia el exterior. Claro. No sé si algún otro compañero o compañera quiera hacer su consulta. Repito, tenemos el micrófono abierto para que puedan compartir. Yo tengo por acá varias preguntas, entonces no sé si alguien abre el micrófono, creo que Alan. No, Esteban, en realidad Ah, estamos también pendientes perfecto, de consultas en el chat también. Muchísimas perfecto, gracias. perfecto, pues, gracias Alan. Ok, tengo una pregunta acá que me están haciendo llegar por el chat, aparte dice, ¿qué papel juegan las métricas alternativas, como las mencionadas en las redes sociales o en las descargas de archivos en la evaluación del impacto de un artículo? Sí, todas estas métricas alternativas yo creo que son importantes para nosotros como autores, para conocer quién está utilizando nuestro documento, si hay interés por parte del público, pero es muy difícil utilizarlas para poder realmente generar una métrica de impacto, porque que mucha gente descargue mi documento no necesariamente implica que mucha gente lo va a utilizar, lo va a referenciar, lo va a aplicar en sus investigaciones. Cuando alguien cita mi documento, es porque yo esperaría que estén retomando parte de lo que yo he contribuido al estado del arte para mejorar ellos o para incrementar ese conocimiento. Entonces, por eso la cita es como esa correlación tal vez más directa que tengo en un posible impacto a la contribución del estado del arte. Eh, por ejemplo, en ResearchGate ellos usan un factor de métrica que lo cambiaron hace un par de años a este nuevo que le llaman el RG Score, que es el marcador o la nota de ResearchGate. Y a veces eso es muy engañosa, porque, por ejemplo, ustedes pueden hacer una pregunta en general y si mucha gente entra a leer la pregunta y genera respuestas, eso aumenta su impacto en ResearchGate. Y entonces hay personas que tienen estos puntajes altísimos y cuando uno entra a ver el perfil, tal vez no es porque tengan publicaciones, sino es porque es como un clickbait. Simplemente la gente entra y hace clic y contribuye a que esa persona crezca en ese factor de impacto.
pero no es porque sea un investigador de relevancia. Entonces, hay que leer con cuidado esas métricas porque que tengan 100.000 descargas no es tan importante a que tengan tal vez 1.000 o 2.000 o 10.000 citas, ¿verdad? Entonces, son importantes para uno como investigador, pero a nivel de métricas sí es como pueden ser muy engañosas, ¿verdad? Perfecto. Eh, Tengo otra pregunta por acá. Dice que ¿cuáles parámetros considera eh, que son más importantes que se debe fijar un investigador o autor? Porque son varios. Entonces, como para simplificar inicialmente, ¿cuáles serían los más importantes? A la hora de buscar dónde Sí. publicar. Ajá, correcto. Sí, bueno, como resumen de lo que dije al final, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es primero definir el idioma. Si está dentro del idioma, muchas veces yo lo que hago es que veo las personas que han sido como mis principales referencias para esa investigación, dónde publicaron ellos. Entonces eso me puede servir de referencia porque probablemente en esa revista están aceptando artículos de ese tema que yo quiero publicar. Eh, si hago eso, también es importante. Cuando vamos a enviar un artículo a una revista en particular, yo debería revisar mis referencias. No es obligación, es simplemente como una costumbre. Y al menos debería tener algunas referencias de artículos publicados en esa revista. Los editores no se fijan en eso, pero sí se fijan en eso. Entonces, eh, es simplemente como esa costumbre de que yo revisé lo que se publica ahí y como tengo referencias de esa propia revista, probablemente acepten mi artículo ahí. Tiene cabida en el scope, en el alcance de esa revista. Pero yo creo que eso es como a nivel básico, tal vez yo empecé por ahí. Yo vi los artículos que yo creía que eran más importantes dentro de mi estado del arte, vi dónde fueron publicados, investigué esas revistas, ya vi temas de pago, que para nosotros en un país como este es importantísimo, porque si me cobran $4.000 para publicar y el proyecto no tiene presupuesto, pues evidentemente no puedo publicar ahí. Y yo no le diría, no recomendaría a ningún investigador que saque de su bolsa $4.000 para un artículo porque nadie se los va a devolver. Pero bueno, ya eso son decisiones personales. Si es de pago, no, es importantísimo. Y listo, escoger uno o dos artículos y trabajar, una o dos revistas y trabajar sobre eso. Correcto, claro. No sé, Alan, que está por ahí, si en el chat tenemos alguna otra pregunta, yo creo que ya se nos pasó el tiempo, pero vamos a dejar Ujú. espacio para una No, más. no, de momento no tenemos preguntas adicionales. Perfecto. Cubierto toda la parte del chat también. Listísimo. Ok, yo tengo solo una última por acá que tiene que ver exactamente con lo que venimos conversando, nada más que eh, ¿qué aspectos son los más importantes para usted que debe cuidar un investigador en en su publicación para pasar una revisión con pares? Porque de igual manera son muchos los puntos, ¿verdad? Pero ¿en qué generalmente se fijan más los pares? Bueno, es que se fijan en todo, En ¿verdad? todo, me Sí, imagino. el tema es, bueno, es un tema muchas veces de suerte, bueno, suerte entre comillas, porque podemos tener el caso de un par, el famoso, hay muchos chistes que salen del par número 2, que es el que va a agarrar el artículo y le va a dar a uno muchas ideas o muchas cosas por qué preocuparse sobre el documento. O puede topar uno con un par que tal vez no revisó el documento a profundidad y simplemente hace una revisión muy superficial, que eso a mí en lo general me disgusta porque entonces no tengo una retroalimentación de calidad, que es lo que uno anda buscando con estas revisiones. ¿Qué se fijan? Por supuesto, que las referencias sean actuales. Por ejemplo, ¿qué es una referencia actual? Menos de 5 años. Más de 5 años podríamos decir que ya es una referencia histórica, al menos en temas de ingeniería. Eh, el estado del arte tiene que ser actual. Yo tengo que hacer un esfuerzo por tener referencias recientes. Eso quiere decir que el tema está en evolución, ¿verdad? Eso es lo que andamos buscando, ver que es un tema que está en tratamiento. Y después, obviamente, tengo que revisar que se ha publicado en esas revistas como para entender un poco
el enfoque que se le da específicamente al tema. Habrán algunas revistas que van a ser muchísimo más formales en la derivación numérica, de ecuaciones y demás. Hay otras revistas, nosotros como ingenieros, digamos, no entramos mucho ahí, no somos de ciencias exactas, entonces hacemos más una aplicación de algún concepto. Entonces bastará con poner el resultado de la derivación numérica y hacer la referencia de dónde se puede encontrar en algún otro documento esa derivación. Entonces, detallitos simplemente de formalismo, de ser estrictos, de cómo hay que presentar a veces las conclusiones o los resultados, y para eso lo que hacemos es ir a leer muchos artículos que han sido publicados propiamente ahí. Eso es importante, ver cómo los demás presentan la información. Yo en particular siempre lucho, no es perfecto, mis documentos no puedo decir que todos lo he logrado, pero cuidar la estética de figuras, de tablas, de orden del documento es importantísimo. Un profesor mío decía, no solo basta con hacer las cosas bien, hay que hacerlas verse bien. Entonces, si la figura se ve descuidada, si yo agarro una figura de Excel, la copio y la pego, eso se ve feo. Y ya el autor, el revisor, lo va a ver como esta gente no es descuidada, no está poniendo atención. Entonces el texto puede que ande flojo. Pero si la figura se ve profesional, eh, empezamos bien, porque quiere decir que están dedicándole tiempo y cariño a la publicación. Entonces, esos son detalles que evidentemente no van a decir si el documento está bien o está mal, pero sí muestran como una dedicación por parte del autor en hacer las cosas bien. Claro, claro, por Sí. supuesto, muy claro. Bueno, creo que estamos, ¿verdad, estimado Alan? Creo que no hay comentarios o preguntas más en el chat. No hay comentarios o preguntas. Más bien de parte del equipo del fortalecimiento del talento humano, agradecerle al doctor Hidalgo por esta charla tan interesante, ¿verdad? Es todo un tema, el asunto de las publicaciones y de las métricas, pero nos vamos con mucha información que podemos utilizar para nuestro quehacer diario. Entonces, en representación del equipo, y también agradecerle a Esteban y a cada uno y a cada una de ustedes por estar aquí presentes en esta charla, ¿verdad? Entonces, muy agradecidos y nada más quería aprovechar la oportunidad para recordarles que el 24 de abril a las 10 de la mañana vamos a tener una charla que se llama Control Interno y Gestión del Riesgo, ¿verdad? Entonces están cordialmente invitados e invitadas a participar de esta nueva actividad del equipo del fortalecimiento del talento humano. Y muchísimas gracias. Muy bien, ¿no? Más bien, muchísimas gracias a todos, compañeros y compañeras, en especial al doctor Diego Hidalgo por su tiempo, ¿verdad? Valioso, y la oportunidad que tenemos de conocerle y de compartir esto que para todos nosotros aquí en la universidad es de mucho interés. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, por los que estuvieron conectados. De nuevo espero que algo se les haya transmitido y que haya sido de interés, y quedo más que disponible para lo que necesiten en el futuro, ¿verdad? Ahí tienen mis contactos y con mucho gusto les puedo apoyar en lo que consideren que pueda yo aportar. Muchísimas gracias. De Muchísimas verdad. gracias, doctor. Que las pase bien, feliz fin de semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias.